Muy bien, amada familia, el día de hoy vamos a estar terminando pues nuestra serie acerca de Dios y el trabajo. Dios y el trabajo. ¿Qué cosa es lo que la palabra de Dios habla acerca de el trabajo, no? Y el día de hoy terminamos pues con esta serie que hemos titulado el sermón de hoy, El trabajo eterno. El trabajo eterno, ¿no? Y en este material del trabajo eterno vamos a estudiar a dos personajes de las Escrituras. Uno es Bezaleel y el otro es Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Bezaleel, el artesano que construyó una sombra del cielo. Y el apóstol que terminó la carrera. De eso vamos a hablar el día de hoy, porque la idea es de que entendamos de que el trabajo fiel, el trabajo con excelencia, el trabajo con honestidad, como el de Bezaleel, el de Pablo y otros personajes que hemos estado estudiando, como Daniel, como Nehemías, no queda únicamente en el momento de sus vidas aquí en la tierra, sino que tiene una trascendencia que no nos podemos ni siquiera imaginar. El trabajo fiel hecho para Dios no se evapora con la muerte, hermanos. Tiene un peso eterno. Bezaleel construyó una sombra del templo celestial. Pablo gastó toda su vida como una ofrenda y terminó su carrera con gozo. Ambos nos dicen, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que lo que hacemos hoy importa más allá del hoy. La pequeña recapitulación entonces para poder entrar de lleno al tema que nos toca este domingo, y es que hace 4 domingos comenzábamos con una pregunta que muchos se la hacen en la noche, en el silencio de la madrugada, y dicen, ¿para qué? ¿Para qué trabajo tanto? ¿Para qué la ética cuando cuesta tanto? ¿Por qué la excelencia cuando no la reconoce? Entonces nos podemos hacer todo ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Para qué esforzarme tanto? ¿Para qué tener tanta ética, tanta integridad, tanta honestidad? ¿Para qué tener tanta excelencia? Y hemos construido la respuesta a lo largo de todas estas enseñanzas acerca de es que lo hacemos como una adoración a Dios, como José. Porque tenemos el ejemplo del trabajo quebrantado, el trabajo quebrado, como lo tuvo Coelet o Salomón, que al final dijeron, fue como perseguir el viento. Y tenemos también el ejemplo de ese trabajo redimido, como el de Daniel y de Nehemías. Entonces, hoy vamos a llevar todos estos conocimientos y meditaciones que hemos adquirido a una respuesta final y aún más profunda. Y es el trabajo fiel tiene un peso eterno. Lo que tú haces cuando sales a trabajar cada día lunes en adoración, en integridad, en honestidad, 10 veces mejor que el resto, tiene una consecuencia eterna. No se evapora con la muerte. Ojo. Veamos entonces un poquito. Empecemos con Bezaleel, el artesano que construyó una sombra del cielo. Bueno, ¿quién fue Bezaleel?
Lo hemos compartido en otras enseñanzas. Rápidamente le menciono, pues Bezalel fue hijo de Uri, de la tribu de Judá, una de las personas más fascinantes que hay en el Antiguo Testamento y muy poco predicado, por cierto, ¿no? Su nombre en hebreo significa a la sombra de Dios, que es una descripción exacta de su vocación, trabajar bajo la dirección divina. Y como dicen las Escrituras, él fue ungido con toda sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte. Que por cierto, esas virtudes no son virtudes necesariamente espirituales, sino al contrario. Son virtudes de competencia técnica, profesional. No, yo contrato a esta persona porque es inteligente, porque es sabio, porque conoce todo sobre la temática en el caso de Bezalel, de pulir, de estampar, de hacer trabajos en piedra, en madera. Entonces, esa fue la unción. Y Dios te ha ungido. ¿Para qué te ha ungido el Señor? Y te ha dado habilidades, y te ha dado pues profesiones, y te ha dado oficios. El primer hombre lleno del Espíritu Santo en la Biblia, don Bezalel. No un profeta, un artesano. Lleno de sabiduría, ciencia y todo arte, como les decía, que son habilidades terrenales. Habilidades que no son virtudes per se religiosas. Y lo que él hizo fue construyó sin saber exactamente todo lo que él estaba haciendo, pero en obediencia, en excelencia, en integridad y en adoración para su Dios. Y sin saberlo, estaba construyendo un modelo, una sombra del cielo. Permítame compartirles un poquito más. Hebreos capítulo 8. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versos 5 al 6? Dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración, hablando de los antiguos sumos sacerdotes, dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia o una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Entonces, esta propuesta del tabernáculo era un sistema de adoración que era una sombra, una copia de lo que ocurre en el cielo. Y claro, se lo encargan a Bezalel, el artesano. O sea, desde un momento espiritual extraordinario, con una propuesta de hacer una sombra o una copia de lo que ocurre en el cielo, de pronto este artesano está construyendo algo extremadamente espiritual, teológico, escatológico. Y dice el verso 6, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Y Apocalipsis 21-22 dice, y no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Permítame mostrarles a ustedes cuál es esa secuencia de un artesano
lleno del Espíritu Santo, que trabaja para su Dios, que está construyendo a lo que él tal vez está pensando, esto es para hoy. Si es para hoy y es el pesado de Moisés que me lo está pidiendo, lo voy a hacer a la apurada. Pero de pronto, la realidad es que lo hizo con excelencia y sin saberlo, estaba construyendo un modelo del cielo. Figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, Bezaleel, que hizo el tabernáculo en el desierto, fue la sombra de lo que sería el templo que construyó Salomón. Como sabemos, es una cosa extraordinaria. Pero Bezaleel no sabía eso. Él solamente estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer y lo hizo con excelencia. Salomón, cuando construye el templo de una manera extraordinaria, lo que él no sabía es que él estaba construyendo la sombra de lo que sería el Cristo. Su cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y claro, y lo que Cristo estaba haciendo cuando vino aquí, estaba mostrándonos la sombra de lo que sería la Jerusalén que desciende, ahí en Apocalipsis 21. Entonces, una cosa junto a la otra, hermanos, el trabajo de Bezaleel y la nueva creación, cientos de años, miles de años de diferencia. Pero lo que Bezaleel estaba haciendo, estaba formando algo hacia las siguientes generaciones. Entonces, tu trabajo, tú no tienes la menor idea hasta dónde va a llegar. Ni idea qué es lo que va a avanzar, ni idea. Pero el trabajo de Bezaleel en el desierto fue el primer eslabón de una cadena que llegaría hasta Apocalipsis 21. ¿Qué cadena estás haciendo tú cuando estás sanando a esa persona en tu consultorio médico, tu consultorio dental? ¿Qué cadena estás tú empezando cuando le estás dando trabajo a esa persona ahí en tu empresa? ¿Qué cadena estás empezando tú cuando estás dándole la oportunidad a tu jefe de poder obtener ganancias producto de tu trabajo de excelencia? ¿Cuál es esa cadena? Algunos tal vez podremos tener una miradita, pero otros ni idea lo sabemos, ni idea. Como alguna vez les compartí aquel hermano que fue el que llevó los cassettes, los VHS a Panamericana Televisión de aquel entonces, de fines de los años 70, donde pues el señor Delgado Parker era una de las personas más importantes e influyentes de la nación. Y finalmente, cuento corto, terminan pasando el programa en la televisión, producto de que esta persona se insistió e insistió. Y años después o meses después yo vería Club 700 en Canal 5, me arrodillo. Y de pronto hoy, ese hermano que llevó ese cassette, ni idea que años después tendríamos, uno de ellos se convertiría y habría una iglesia y tendría la oportunidad luego de ser parte de una programación de este mismo programa Club 700, que cerrarían todos los horarios en un solo momento para ganar a miles o decenas de miles de personas para Cristo. Eso no lo sabía, él solamente estaba haciendo una sola tarea, en obediencia y en excelencia para su Dios. Lo que tú haces hoy no se queda en el hoy. No te olvides. Pablo, en Hechos el capítulo 20, Pablo empieza su proceso de despedida. Él está en Mileto y ahí él escribe. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe
mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo empieza un proceso de despedida. Él ya está camino hacia Roma y él sabe que en Roma le va a esperar probablemente el final. Ahora, pasarían muchos años hasta eso, pero él ya va escribiendo cuál es la meta de todo su trabajo. Dice, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. De eso se trataba la vida. 3 proposiciones que lo cambian todo. Ninguna cosa hago caso, número 1. Número 2, acabar con gozo la carrera. Y número 3, y lograr cumplir con el ministerio que recibí. Hay un desapego total, hermanos, de su vida. Ninguna cosa hago caso. Mi vida es lo que menos importa. El profesional que fundó su identidad en su carrera vive en terror permanente. Pablo vive libre de ese terror. Acabar con gozo. El criterio correcto no es el éxito en tu trabajo. El gozo de haber cumplido. No cuántos kilómetros corrí, sino si llegué a la meta con integridad, fidelidad al encargo del ministerio que recibí. Trabajo como mayordomo, en mayordomía. No invento ni elijo su vocación. El mayordomo rinde cuentas al que le confió el encargo. ¿Cuál es el encargo que te han confiado a ti? A veces a leer fue construir un templo, fue construir un tabernáculo. Era poner piedras preciosas en madera y tallar mármol. Una vida bien gastada, amada familia, vale más que una vida bien guardada. El asunto, ¿cómo va a ser tu final? ¿Preservar tus opciones o cumplir con tu encargo? ¿Acumular tus logros o gastar fielmente todo lo recibido? ¿Recibir cuentas al mercado? ¿Rendir cuentas, al mercado? ¿O rendir cuentas al que te envió? El balance de Pablo al final, esto es lo que Pablo dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Esta carta la escribe Pablo probablemente en la cárcel. Él ya sabe lo que le espera. Y él hace un balance de su vida. Pero el balance que Pablo hace no son con criterios de productividad o impacto medible. Pablo no dice, mira, tal vez sea sacrificado. Yo estoy para ser sacrificado, pero el tiempo de mi partida está cercano. He plantado tantas iglesias. He visitado he escrito tantas cartas, he viajado tantos kilómetros. No, eso no importó. Lo que importaba haber terminado la carrera en 3 características. He peleado, he acabado, he guardado. He peleado con esfuerzo, he acabado con perseverancia y he guardado con fidelidad. ¿Qué? He peleado, ¿qué? La buena batalla, con mucho esfuerzo. He acabado la carrera con mucha perseverancia. Y he guardado la fe con toda la fidelidad posible. Se mantuvo íntegro.
Y al final de tus días, ¿cómo va a terminar? Pablo en Hechos 20:24 dice la intención, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y en 2 de Timoteo 4:7 dice, he acabado la carrera. Claro que entre estos dos textos hay décadas de trabajo fiel, sufrimientos, naufragios, cárceles, oposición, apedreamiento, gozo. Lo que Pablo quería era cumplir con el encargo y cumplirlo bien. La pregunta es, ¿cuál es el encargo que Dios te ha dado? Que hagas todo con excelencia, que tu trabajo lo hagas en adoración a Él, que tu trabajo lo hagas con integridad, que tu trabajo lo hagas 10 veces mejor que el resto, que tu trabajo lo hagas no importando quién sea tu jefe, hazlo todo como para Dios. Entonces al final de tus días, indistintamente cuánto éxito tuviste, lo más importante es cómo lo hiciste. ¿Cuál fue el corazón con el que lo hiciste? Indistintamente del resultado final. Pablo articula la teología más precisa sobre el valor eterno del trabajo. Un edificio sobre el fundamento de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Al final, usted y yo vamos a ser evaluados. Y lo que construimos con oro, plata, piedras preciosas desde el término espiritual es lo que va a permanecer. Y lo que construimos pues con hojarasca, con heno, con madera, eso se va a quemar. Pura finta para la foto, sí. El mundo de repente te aplaudió. ¡Ay, mira, qué éxito! Mira. La pregunta es si hemos terminado lo que el Señor nos encargó. Termino con este pasaje de Apocalipsis 14:13. Dice, y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aunque tú partas, tus obras seguirán. Besaleel murió en el desierto, pero el tabernáculo que construyó inició una cadena que llega hasta la Nueva Jerusalén. Sus obras siguen. Pablo, ejecutado en Roma, pero las cartas que escribió, las comunidades que formó, la fe que guardó, sus obras lo siguen. ¿Y usted? El maestro que formó alumnos con carácter e integridad, el médico que restauró salud de un sinnúmero de pacientes, el empresario que creó empleo digno, tus obras te siguen. Porque tú no sabes si estás empezando una cadena, como decía al inicio. Tú no sabes esa sonrisa, ese abrazo, ese gesto de generosidad para con esa persona que está trabajando contigo. Ese gesto de generosidad para con tu jefe para el cual tú trabajas. Ese gesto de atención profesional que tú tienes para con un cliente o con un paciente. Tú no sabes cuál va a ser esa cadena. Años más tarde tal vez una persona diga así, pero algo que me empezó a hacer meditar acerca de Dios. Fue un doctor que una vez me atendió cuando tenía mala mi rodilla. Fue un caballero que me dio crédito para unas telas que yo estaba vendiendo. Fue un gerente de una empresa que me dio la oportunidad de trabajar, aunque no estaba tan preparado. Tú no sabes. Tú no sabes
hasta dónde va a llegar ese trabajo que tú haces en adoración a Dios, en excelencia, en integridad y 10 veces mejor que el resto. Tú no sabes, porque tu trabajo habla hasta la eternidad. Ocurrió con Bezalel, ocurrió con Pablo, ocurrirá contigo. Así que, amada familia, el trabajo se originó con Dios, porque Él trabaja. Él lo creó. No es parte del castigo del pecado. Pero sí, el hombre decidió trabajar para Él, alejado de Dios, la caída. Y Salomón fue el ejemplo. Pero después hubieron Danieles y Nehemías, que a pesar de que trabajaron para otros, siempre lo hicieron para Dios en realidad. Y ahora tenemos a Bezalel y Pablo, que entendieron que su trabajo, aunque no lo sabían, pero que sus obras seguirían hablando. Así que, el lunes por la mañana, cuando suene el despertador y comience el tráfico, recuerda estas 4 verdades. Vas a tu lugar de trabajo como representante de Dios que trabaja, en un mundo caído pero redimible, haciendo trabajo que tiene peso eterno si lo haces para Él. Así que, ¿qué quieres que diga tu reporte final? ¿Acumulaste todo para ti? ¿O lo gastaste todo, lo entregaste todo? Pablo eligió darlo todo. Bezalel construyó fielmente lo que se le encargó, sin ver el cuadro completo. Y ambos tienen sus obras hablando hasta el día de hoy con ellos. Y lo mismo puede ser verdad para ti. Lo mismo. Así que este lunes vas como embajador del Rey. Y lo que hagas para Él tiene un peso eterno. Que Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.